Familia bonita, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Cuando reconoces que todo lo que tus manos sostienen en esta etapa de vida son una prioridad, solamente te queda una opción en la vida: volverte más fuerte. Fuerte para tu familia, fuerte para ti misma, fuerte para sostener con valentía todo lo que depende de tus manos. Les comparto pequeños fragmentos de lo que estuve haciendo mientras me encontré ausente en YouTube. Estuve fortaleciendo mi cuerpo y trabajando en aquellos hábitos que me van a ayudar a hacerle frente a esta etapa de vida. Mientras me encargaba de fortalecer mi cuerpo, el dolor iba disminuyendo cada vez más. Sin importar los molestos dolores que tuve que sufrir en días atrás, me ponía a pensar en que nunca faltaron destellos de luz sobre mi vida cotidiana, y estoy agradecida por ello. Mientras tomaba este tiempo de descanso, estuve recibiendo un bonito regalo de parte de Vivalla. Ustedes saben que me encantan los zapatos con ese estilo sutil y delicado, así que quiero abrir junto a ustedes ese paquete que me estuvo llegando. Hola familia preciosa, estoy muy contenta de estar nuevamente por aquí con ustedes. Oigan, brevemente quiero compartirles una noticia muy bonita, y es que la compañía Vivalla, con quienes he colaborado ya anteriormente, me estuvieron enviando su nueva colección primavera. Así que les voy a estar enseñando y también modelando los zapatos que me estuvieron enviando. Y bueno familia, quiero empezar enseñándoles este modelo, que es el que acaban de ver al iniciar este video. Este es el lanzamiento más reciente de Vivalla, y decirles que estoy enamorada de este calzado porque no solamente combina comodidad, sino también diseño, que es algo que yo creo todas las mujeres estamos buscando, que no por el diseño se ponga en juego nuestra comodidad. Así que en este tiempo que me he estado recuperando de los problemas de ciática, me ha venido súper bien. También porque la plantilla es muy cómoda, muy acoginada. Me ha gustado que tiene muy buen soporte del arco. Decirles también que hay algo en el diseño de la plantilla que hace que en cada paso que tú vas dando sientas un soporte y también como un ligero empujoncito. No sé si me explico. Otra cosa que me ha encantado de este calzado es que es repelente al agua, lo cual me va a venir perfecto con el clima que tengo aquí en el pueblo, que todo el tiempo está lloviendo y está húmedo. Para esos días voy a poder usar este calzado. Y el siguiente calzado que les voy a enseñar ha sido de mis favoritos, si no es que mi preferido, y son estos en color rojo. Como saben, ya los tengo en color negro, pero en rojo me fascinaron, me encantaron, están preciosos. Este es un calzado que puedo combinar con un vestuario casual y también cuando estoy en busca de algo más elegante. En verdad es un calzado muy cómodo, su plantilla es transpirable y eso me encanta. Ya por último familia, les voy a enseñar el último par que me estuvieron enviando, que también es parte de su nuevo lanzamiento de primavera, y son estos preciosos zapatos en color rosa con brillitos, o sea, no puede ser más perfecto. Son parecidos a los rojos, solamente que estos tienen una punta redondeada. Me encantó el diseño que trae, el color rosa brillante. No es un rosa muy vibrante, sino más nude, y eso me encanta. Asimismo también su suela, que sigue siendo bastante cómodo y acoginado y se amolda perfectamente a nuestro pie. Como pueden ver, estos son zapatos bastante flexibles, lo cual nos brinda una mayor comodidad a nuestro pie.
De las cosas que me han encantado de Vivalla y la razón por la cual estoy colaborando con ellos por segunda vez es que es una compañía respetuosa del medio ambiente. Sus zapatos están hechos a base de botellas de plástico recicladas. Así que familia preciosa, los invito a que puedan darse una vuelta por su página. Se las voy a dejar por aquí y también en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a cada uno de los zapatos que pudieron ver en este video junto con mi código de descuento Carly12, en el cual ustedes van a obtener el 12% de descuento sobre su compra. Familia preciosa, me siento muy contenta de estar de vuelta con ustedes y estar también de vuelta en mis labores cotidianas aquí en la cocina. Así que en esta tarde me van a acompañar a hacer unas deliciosas tortitas de papa con queso, con su salsita de jitomate y lo vamos a acompañar también con una sopa fría. Y bueno, nuestra sopa ya estuvo lista, así que ahorita la vamos a pasar por el colador, nada más que está bien caliente. Vénganse para acá conmigo. Ya estuvo lista la pasta y les enseño. La que estoy utilizando es esta que se llama codo chico. Ya que nuestra pasta estuvo lista, le vamos a rallar 2 zanahorias. También le voy a estar agregando una latita de elotes y estuve haciendo una mezcla de mayonesa con crema. Le vamos a agregar también un poquito de mostaza, que es lo que le va a dar el boom de sabor. Vamos a mezclar muy bien. Debo decir que el sabor de esto es algo así como a esquite. Yo le sentí sabor a esquite. Estaba muy rico, de verdad. Delicioso, está riquísimo. Por otro lado, puse a cocer 4 jitomates rojos con un diente de ajo y un trozo de cebolla. Ya que se terminaron de cocer, los puse en este refractario con agua fría. Al agua le puse unos cubitos de hielo para que se enfriara más rápido y así poder retirar la cáscara mucho más fácil. Vean nada más, así es como quedó nuestra deliciosa salsa de tomate. Por otro lado, vamos a empezar a hacer unas tortitas de papa con queso. Voy a estar machacando de 6 a 7 papas que ya tengo por aquí hervidas. Vamos a probar nuestra mezcla. Si sentimos que le falta sal, lo vamos a agregar junto con el huevo que ya de por sí le íbamos a poner. Le voy a agregar una pizca de pimienta negra. Le vamos a agregar también una barrita de queso crema. Le vamos a agregar de 3 a 4 cucharadas de pan molido o hasta que sintamos que ya tenemos una masa manejable. Y quiero aconsejarte muchísimo que no hagas las tortitas si tu papa todavía está muy caliente. Mete tu mezcla al refri por unos 30 minutos, ya que tu mezcla esté fría, ahora sí empiezas a hacer las tortitas porque de otra manera se te pueden despedazar. Se empiezan a sentir esos pequeños destellos que anuncian la llegada de la primavera aquí en el pueblo. La comida que hice el día de hoy es de las comidas preferidas de mi niña y de mi esposo, así que yo sé que en cuanto los llame para comer se van a poner como loquitos. ¡A comer!
Eso no es justo. Con calma, con calma. Ay. ¿Y cómo está la tortita? Ay, Karinita. La vida en el pueblo pasa muy lenta y también con menos preocupaciones. Y familia hermosa, quiero platicar un poquito con ustedes de cómo ha estado mi salud. Quiero decirles que gracias a Dios, en verdad estoy muchísimo mejor, si no es que completamente bien. El dolor ha desaparecido, eso sí, tengo que hacer mis ejercicios todos los días sin falta. Si llego a atrasarme un solo día, el dolor vuelve a aparecer. De las cosas más tristes que viví en este tiempo de descanso fue que tuve como 2 o 3 días continuos de dolor y eso no me permitió poder asistir a un servicio de la iglesia. Me puse triste por eso. La siguiente ocasión volví a intentarlo, pero me era imposible permanecer sentada más de 10 minutos. Y me puse a pensar demasiado en que antes de que este suceso llegara a mi vida, yo entendía que ir a la iglesia era realmente un privilegio y una bendición, pero no lo entendí tan claramente como cuando atravesé por esto. Mi única petición giraba en torno a quiero poder estar sentada el tiempo que se requiere para escuchar la palabra, para convivir con mis hermanos, y eso era imposible. No podía hacer mucho al respecto más que seguir adorando a Dios desde mi cama, aquí en mi habitación, así que tomé mi guitarra una vez más y entoné el siguiente canto. Familia preciosa, muchas gracias por venir nuevamente a visitarnos. Deseo que tengas una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Los quiero mucho.